Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar, todo está empezando, ya va a comenzar. Oh, yeah, rimar con infinitivos es lo más triste que hay, por eso te lo hago, para que te jodas. Muy bien. Con un Una rap especie ochentero, de- ¿no? Un rap ochentero de aquellos de, hey tú, ¿cómo estás? Pues esto es un poco... Rap de padre, rap de padre. Father's rap. Rap de padre. Rap de padre. Es más actitud que capacidad para la rima. Rap de padre, rap de padre. Pantalón cagao. Wow. Rap de padre, rap de padre. Díselo a tu madre que sabe ¿Ves? dónde está la cosa. Mira cómo rima. Padre, rima con madre, toda esa actitud y poca Preparación. capacidad. Venga, vámonos. Wow, Rap de padre, rap de padre. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y en el audio escucharon a Andreu Buenafuente y Berto Romero, los conductores del programa Nadie Sabe Nada, cantando por primera vez el rap de padre. Este es un mítico programa español de humor cuya base es la improvisación total, es decir, son dos cómicos ya con muchos años de experiencia y se juntan en este programa, para quienes no lo han escuchado, a hablar de cualquier cosa. Y es para mí, bueno, para nosotros un programa muy divertido y pues nada, ahí se les dejamos. Si es que no lo han escuchado, acérquense y escuchen el Nadie Sabe Nada si les gustan las tonterías sin sentido. Y la razón de que estén nuestros amigos aquí al inicio es porque hoy vamos a hacer un poco de improvisación y cuadración, porque la semana anterior nos olvidamos de sacar el tema que sería para esta semana, así que hemos traído cosas y queremos ver si funcionan con el tema que va a salir esta vez. Veamos cómo se juntan, veamos si nos da juego o no con las pequeñas cositas que preparamos. Vamos a ver si hay ríos que lleguen hasta este océano, que sería el tema que vamos a sacar esta vez. Porque hoy vamos a hablar de la fantasía. Bien, muy bien. Creo que esto puede funcionar. Bueno, si te pones a pensar también un poco estos temas trascendentales y profundos de los que se supone que está compuesto digamos, está compuesta la base de la pirámide que forma nuestros intereses particulares, tienen mucho que ver uno con el otro. O sea, tranquilamente podríamos encontrar conexiones, porque no creo que nunca que son tan distantes. Probablemente, de alguna forma nosotros encauzaríamos dentro de las cosas que conocemos. Tenemos una especie de armario ya con un montón de cosas. Es decir, es como cuando tejes o coses. De alguna forma vas a ir encontrando la forma que tú quieres encontrar. Entonces la armas desde donde tú sabes. Claro. Y es que, bueno, no sé. Todos los ¿cómo se dice? Hoy no estoy bien. No estás fino. Hoy no estoy fino. Hoy de mí no se puede esperar mucho más que esto. Estoy en la decadencia. Y estoy hundido en la profunda tristeza de la existencia. No por nada particular, sino porque la vida es así. Bueno, y sí hay cosas particulares, particularmente de nuestro país, que me ponen muy triste y me desaniman mucho. Porque es como el título del programa de hoy. Parece que estamos, ¿cómo se dice esto? Remando arriba. Remando a río revuelto, hacia ningún lado. No, o sea, no parece sentido el luchar. Pero es una sensación que probablemente se me pase pronto, porque
no podemos dejar, si quieres verlo así desde la fantasía, no podemos dejar que el malo gane. No podemos. O sea, el villano siempre va a ser un villano. Y si dejamos que nos consuma y nos destruya como su villanez, su maldad, no vamos a poder como contar bien la historia. Tristemente, y en este sentido, la fantasía nos ha hecho el daño de pensar que hay un malo. Y la verdad es que los malos aquí son las personas que a conciencia, a pesar de las evidencias, escogen a ciertas personas por su fantasía de no sé qué quieren representar. Bueno, eso es real también, sí, tiene sentido. Entonces, si es que no empezamos como individuos a hacer mea culpa, esto va a ser como ha sido durante años de la historia de aquí, de nuestra historia política y mucho de América Latina. Va a ser un círculo que se repite cada vez. Con las mismas consecuencias, con actores diferentes, como teatro griego, con actores diferentes pero representando la misma tragedia. Entonces, si la ¿Qué gente parecería no, que es lo que pasa, no? si Tenemos la gente no nuestros, avispa, o sea, nuestra mítica, como el mítico estereotipo de la política sudamericana es un pueblo en constante rebeldía y resistencia. Y parecería que estamos condenados a eso y no tiene por qué ser así. no debería ser así. El papel del resistente es al fin y al cabo el papel del que nunca sales, porque si quieres representar al resistente siempre tienes que tener un motivo para resistir. Un opresor. Y tú tienes que inventarte un motivo para resistir, que es diferente pensar en el motivo del triunfador, que su motivo es triunfar. Entonces, si nos mantenemos siempre como en constante lucha, ¿cuándo se va a terminar? Si tu motivo es luchar, ¿cuándo se va a terminar? Entonces, al fin y al cabo, lo que deberíamos buscar es una dignidad constante, desde cuando luchas hasta cuando ganas, para que no hayan desigualdades, no importa la condición ni el momento. Bueno, intentemos salir de este hoyo profundo en el que a veces es inevitable hundirse. Y bueno, La fantasía sí puede ser una de las grandes cosas que nos alivian en los momentos. sí, yo estoy muy de acuerdo, yo soy fanático de la fantasía. Quizás dos cosas, la fantasía, que eso es como muy individual, cada uno nos resultan fantásticas muchas cosas, y la otra cosa, la comunidad. No se olviden de la gente con la que pueden Sí. echar fuerza y reconfortarse y sentirse como aliviados y sostenidos para pasar las historias de la vida. Sí, nadie está solo. Puede ser que te sientas así, puede ser que te lo digas diariamente, pero créeme que no es así. Uh-huh. Nadie está solo. Interesantemente, creo que un poco de lo que voy a contar después junta fantasía con comunidad. Sí, el cuento que les voy a contar hoy también es una mezcla de cosas. Bien, ahí vamos. Que, como te decía, es intentando, explorando un poco como nuestros intereses. Tampoco es que nos vayamos a salir mucho. De hecho, creo que si hay algún río en el que podemos nadar nosotros con facilidad y con gusto, sería en el río de la fantasía. Uh-huh. Pues somos bastante fantásticos. O fantasiosos. Fantasiosos, probablemente. Y fantásticos también, ¿por qué no? A mí, como les decía, yo soy un fanático de la fantasía. Siento que es un gran lugar para perderse. Y perderse en el buen sentido. Como un lugar de descanso y de meditación también. De refresco. Y de reflexión. Uh-huh. Que a veces puede ser bastante simple, puede ser algo que parecería no importante, algo somero, pero dentro de todo es como una rama bastante gruesa de nuestro árbol de vida. Por supuesto. Me acordaba que la otra vez vi un post en Instagram que le habían preguntado a una inteligencia artificial
como en resumidas cuentas, cosas que serían, o sea, que a nivel de todas las cosas neurológicas y metafísicas y de coaching, te dicen sobre cómo ser, o sea, qué puedes hacer para ser un ser humano, un mejor ser humano. ¿Quién te dice? La inteligencia. La inteligencia artificial, le hicieron esta pregunta. Estás muy metida con la inteligencia artificial, ¿no? Es un Porque tema cada interesante. programa, de alguna forma la metes. Es que está ahí y mientras Pues, menos sí, evitemos fingir, si no porque estamos en estos líos políticos es porque fingimos que las cosas no pasan y que no hay alguien detrás de todas estas cosas. Entonces si la tienes muy presente, puedes como avisorar que más o menos qué va a pasar. Pero en todo caso lo interesante era que le preguntaban estas cosas y una de las como enunciados que resumía era que tú no eres quien crees que eres quien practica ser. Es decir, se nos ha dicho que somos cierta clase de personas, cierta constitución. Claro. Y lo que nos pasa a veces es que envueltos en esa fantasía de que yo soy esta cosa, no me permito, no me arriesgo a hacer otras cosas, pero en realidad o te quedas encerrados en patrones que pueden ser como dañinos. Pero realmente si tú no eres lo que te dicen que eres, sino lo que practicas ser, es decir, estás completamente, tienes el completo poder sobre tu persona. Entonces es más bien una decisión diaria tuya el comportarte o el ser de tal manera. Entonces me hace muy interesante con esta cosa de la fantasía, ¿no? Porque más bien nos parecía siempre muy fantástico esta cosa de, no, pero si es que tú quieres cambiar, cambia. Y te decía, no, pero ¿por qué? No, yo no puedo cambiar si yo nací así, o si ya estoy viejo para cambiar, que es una cosa que te dicen siempre las personas mayores. Y ahora en realidad es no, o sea, no quieres cambiar porque en tu fantasía tuya, de tu persona, el no cambiar es como uno de los enunciados propios para ti. Entonces en realidad no es así, es todo lo contrario, tú eres una creación, no hay un destino, no hay un camino marcado, es como las posibilidades que tienes tú de entenderte a ti, que no es de esta cosa como de coaching vacía, como no, tú vas a ser rico si sueñas en ser rico. Es una práctica diaria, pero poniendo conciencia de que no estás regido a nada, de que puedes inventarte ser una persona a tu gusto, con la que te sientas mejor. Es que la base es correcta. Uh-huh. El problema es la gente que se aprovecha Claro. de estas cosas. Es que sí vivimos en un mundo muy a río revuelto ahora. Sí, porque también la pérdida de sentido es tan grande que no encontramos, o sea, no hay una, o por lo menos nunca se nos permite ver la respuesta hacia adentro y siempre la tenemos que estar buscando hacia afuera. Y esa misma respuesta que se busca hacia afuera, o sea, que tú la buscas como individuo hacia afuera, la está buscando otro hacia afuera. Y la respuesta del otro es, bueno, voy a aprovecharme del, si me explico, es una rueda, es una gran bola de nieve. Uh-huh. Que va creciendo y se va retroalimentando de las pequeñas bolitas de nieve que giran a su alrededor. Y por eso llegamos a donde llegamos. Claro, y parecería un poco que estamos colapsando en todas las oscuras fantasías de la humanidad. Estamos yendo como muy hacia todo lo que nos ha parecido fatalista en todas las historias. Como toda la ciencia ficción, que era imaginarse cómo sería un futuro distópico y para allá vamos. Ah, mira, es justo, ¿te acuerdas lo que les conversaba la otra vez? Que me parecía interesante cómo somos, o sea, nuestro tiempo, nuestro milenio, milenio es mucho, pero nuestro tiempo, nuestra generación es la generación con más películas distópicas. Si las generaciones pasadas buscaban en el futuro una respuesta, digamos, a los problemas, o se imaginaban el futuro como un lugar, una especie de paraíso prometido, uh-huh. Nuestra visión del futuro es horrible. Claro. Todo está mal. No vamos hacia ningún lugar. O sea, nuestra fantasía es el sobrevivir a la decadencia. Sí. Y no estamos muy lejanos de, o sea, obviamente no la tocamos en el grado en la que las películas la abordan, pero un poco es así. Nuestra realidad es un lío total desde casi cualquier arista, porque no tenemos seguridad en ningún sentido.
ni social, ni cultural, ni monetaria, ni política, ni espiritual. Es una gran fuente de pensamiento para mí, es todo esto. Porque al final es imposible que no te turbe todas estas cosas, a menos de que vivas, a menos de que lo niegues por completo y lo ignores, pero eventualmente, por ser realidad, te va a caer encima. Es decir, eventualmente vas a sentir los impactos de las medidas económicas y demás, Pues sí. aunque quieras ignorarlo. Que no lo puedes ignorar tampoco. O sea, bueno, puedes hacerte el disimulado, pero dentro de un mundo globalizado como el que vivimos, es muy difícil. Claro, pero hay mucha gente que es muy buena para ignorar esas cosas. Muy buena. Hay mucha gente que es buena para perderse en su propia fantasía Sí, también. ajá. Pero entonces, claro, para mí sí es un gran punto de reflexión porque, bueno, y luego dónde queda tu vida como individuo, tus decisiones, tus deseos y tus propias, como tus propios logros, como las cosas que haces que te hacen feliz a ti. Eh, ¿Dónde queda todo eso? El peso de estas cosas a veces es tan grande que sostener esas cosas que son como tan pequeñitas parece irrelevante, parece que te estás dando un lujo y, Sí. y más bien pienso que no, pienso que ahí está la dignidad, en sostener esas pequeñas cosas con mucha más fuerza de la que el mundo nos exige ver su realidad oscura y horrible. Entonces, para mí es una gran fuente de pensamiento en este sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿cómo cambiamos el mundo si no es uno a uno, no? Es lo que te dicen. Si cambias tú, cambias mucho Sí. de tu realidad. Entonces, pucha, sí es complejo, pero es el intentar hacer este camino tierno y solitario con uno mismo para no dejar que este mundo te aplaste y esta realidad que al final es la fantasía de una gente muy retorcida y horrible que está buscando solo su beneficio, se vuelva también tu realidad y tu fantasía de lo que quieres ser, porque luego mucha gente sueña con ser millonario sin entender las consecuencias. Sí, claro, sí, O sí. sea, ¿te imaginas que esa vida de lujo y fama es O que lo el que dinero debe va a ser? solucionar los problemas que tienes que no están relacionados con lo material. Claro, porque no vives de esto y claro, es muy triste, como que me decían que en el grado, pues en el grado de jardín de mi sobrina, les preguntaban a los niños qué querían ser y que uno había dicho, yo quiero crecer para ser millonario. Y todos se habían reído y le habían aplaudido. Es como qué triste que tu sueño sea nada. Es vacío. Básicamente no es ninguna curiosidad, ningún deseo. Ningún beneficio para el otro tampoco, o sea, ningún beneficio para Y la todos comunidad, ni sabemos. la cultura, No queda. ni la relación como política de tu círculo mínimamente. Ujú. Y todos sabemos que no hay nadie que esté implicado en estas cosas, que por más buenos deseos y buenas intenciones tenga, tiene que terminarse metiendo en cosas muy truculentas y muy pesadas, aun si no le hace daño a nadie, para su propia persona. Entonces, claro, qué triste que tus fantasías y tus sueños se hayan consumido dentro de este mundo que lo que quiere es consumirte. Y todo lo que es leve y todo lo que es tierno y todo lo que es suave no vale la pena, no merece ser cultivado con la misma ferocidad con la que cultivamos y salgamos a luchar a las calles, Claro. y peleémonos por cosas políticas. No lo cultivas igual y te van a ver como un tonto cuando digas estas cosas. Pero pues vivimos en un mundo bastante complejo, del que siempre tenemos que tener los ojos abiertos, como con la inteligencia artificial. Pero para mí son motivos profundos de contemplación y de meditación, porque tú estás en esta maraña que es la vida. También tienes que disfrutar, también tienes que sentirte fantástico, porque si no, esto te jala, te hunde y vales madre. Sí, es así. Es así, y perdón, antes de olvidarme, porque esto nos han pedido algunas personas, les recordamos que pueden escribirnos en el Es chat verdad. de la radio, que estamos en vivo por la radio mentemente.net,
hay un chat ahí por el que pueden escribirnos lo que ustedes quieran en relación al tema o no. Pueden escribirnos preguntas, anécdotas. También lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp si están en el grupo de WhatsApp. Y nos pueden escribir si quieren también para siguientes capítulos, siguientes programas. Yo quisiera como meterme un poco en la cuestión de la fantasía. Pero la fantasía alrededor de la fantasía del entretenimiento. En particular, por ejemplo, la liberación que nos da las historias dentro de los libros, o este universo que nos gusta mucho, que es la fantasía de lo no existente. Me explico, como estos lugares imaginarios a los que te permite acceder la fantasía del otro. Ya, como Como los libros, los cuentos en general. O sea, los sentimos reales. claro. Si tú preguntas a muchas personas que te dicen ¿Macondo existe? Probablemente te digan sí. Ujú. O te digan, bueno, qué sé yo. Pero o sea, el salto de la fantasía a la realidad te demuestra que la línea que la separa es mínima. Ujú. Que es una vista, una ojeada, un poder verlo, poder sentirlo. Ujú. ¿Qué viene a ser real y qué no viene a ser real? O sea, ¿qué viene a ser fantástico y qué no? Bueno, y también como la realidad nutre la fantasía y la reescribe. El Señor de los Anillos, Harry Potter, que son reversiones Claro. del fascismo, de las guerras, del enfrentarte como a este poder Lo mismo que el totalitario, Eternauta, oscuro. o una metáfora de la dictadura también. O Ujú. bueno, una metáfora, pero una forma de dialogar sobre el sentimiento de la desaparición del otro. Ujú. Que yo creo que eso también pasa cuando tú cuentas un hecho, o sea, no solo a nivel individual, digo, a nivel colectivo, sino a nivel individual, cuando tú cuentas una memoria así como de algo que te pasó, de un accidente, de una cosa, le echas Pero mucho condimento. es interesante ¿dónde escuchamos? Estábamos contigo, me parece, cuando escuchamos esto de que ninguna memoria es real. O sea, ya la memoria, al ser contada una vez, pierde muchos matices de lo que pasó realmente. Y al Claro. seguir contándola, se vuelve un mito. Y se vuelve un mito no porque es una mentira, sino porque paulatinamente se aleja de la realidad. Eso no significa que no tenga sentido. O sea, el sentido puede seguir ahí. O sea, el sentido de la experiencia está ahí. Ujú. Lo que deja de estar ahí es lo real Es raro. Es muy extraño, para mí siempre es muy decidor el hecho de que cuando ya eres viejito todo es una fantasía. Básicamente, claro. Nada importa y ya no recuerdas como las cosas más sustanciales, recuerdas cierta gama de cosas. Entonces, claro, sí, siempre se me hace interesante. Eh, es al final la mente humana, ¿no? De nuevo, porque estamos en este problema político es porque la gente parece no tener memoria de las cosas No, la o gente trucar no. tan fuertemente esa memoria que sí sobrepones lo fantástico en el sentido de que te inventas tal historia como tal partido es el villano, tales Claro. hechos los Tal hizo persona tal persona. Claro, claro. Estamos en esta condición por esto y esto. Sobrepones estas cosas a los hechos, y digo, bueno, recientes puede ser que se te haga una mezcolanza o tal vez no viviste esto, pero tienes la historia para constatar que hay una cadena de hechos similares y que tal vez ahora estás viviendo las mismas cosas. Podrías darle el chance de analizar las cosas y así no caer tan fuertemente en una fantasía, en una fantasía muy momentánea, muy exacerbada por odios y por las emociones, básicamente, porque... Pero ¿no crees que en ese caso vivimos constantemente como en la fantasía, o sea, como en la expectativa del porvenir? Claro. En un caso, por ejemplo, del enamoramiento, es eso también, es una fantasía. O sea, tú no te enamoras de la otra persona, te enamoras de lo que te hace sentir, de cómo te sientes junto a esa persona, pero en sí de la otra persona no, porque jamás en la vida la vas a llegar a conocer. Claro. Lo único que vas a tener es como
un pequeño roce de la superficie y con el paso del tiempo te hundirás un poco más, pero no sé si llegues al centro. Claro, es que yo creo que si la fantasía existe, lo que le exacerba o lo que le motiva o lo que le da chispas son las emociones. Al final, ¿por qué nos enganchamos con cierta clase de producción fantástica, como tú decías, los superhéroes y así? Te enganchan porque algo en tus emociones se junta con eso. Si bien son recuerdos Sí. de tu infancia, de que alguien te enseñó la historia, este cómic, o no sé, tienes como esta cuestión del héroe, se te hace muy importante en tu vida. Es como que las emociones juegan mucho ese papel. Entonces supongo que en el enamoramiento es así, no tienes una fantasía que no puedes atravesar porque va a seguir siendo siempre una fantasía sobre la otra persona y sobre lo que quieres y sobre lo que esperas. Tú tal vez lo que sí atraviesa eso es la emoción, lo que hace el puente es la emoción. Entonces sientes un amor verdadero, un lazo verdadero que no es, o sea, que ya está generado entre esta fantasía, pero también muy prendido por tus emociones, por lo que sientes por esa otra persona, creo. O sea, creo que la emoción ahí juega muchísimo. Sí, a mí, claro, la emoción y la memoria también. Y como tal vez la necesidad de una respuesta externa, como decíamos del inicio, ¿no? Como este ver hacia afuera un poco también te sirve a ti. Es sorprendente que cada no sé cuánto tiempo, cada 10 años, cada 20 años hay un nuevo Superman, por ejemplo. Debe haber una necesidad epistemológica detrás del discurso de este personaje y de la necesidad de la gente de verlo, porque no lo hicieran si la gente no le interesaría ver. Claro, ahí puedo pensar en algo que es lo que pienso que pensaba contar después. Ah, bueno, pero lo cuentas Porque, después. pero se me hace un añadido muy bueno en el sentido de que es una especie de fantasía compartida colectiva y, y tiene que ver con nuestra, al parecer nuestra genética de representar cosas como de una forma tan intensa que son como posesiones. Entonces, digamos, de alguna forma necesitamos de este ser que encarne esta cuestión como comunidad y como sociedad, porque ahí hay un desfogue y una creación de algo a la vez. Sin embargo, antes es una cosa como muy sectorizada de las culturas, es decir, cada cultura tenía su forma de ver un Superman quizás. Sí. Lo que sucede ahora con un proceso de globalización, pienso, es que ya estamos teniendo un referente compartido y que por ende por eso es vacío. Claro. Porque no le habla fuerzas, a todos. El señor gringo alto azul Le habla directamente, es que claro, eso, objetivamente le habla a su público. A nosotros no nos habla. Porque aquí nadie se siente como Superman, pues. No son los colores que nos identifican, si quieres verlo ya como... Si vas desgranando al personaje como desde lo estético. No son colores que nos representen, no son una forma que nos represente. No hay un trasfondo que nos represente tampoco. Porque claro, es un personaje muy clásico, protector como de las formas, no te digo antiguas, sino pues como un personaje muy moral. No es un personaje que en su interior no existe el mal. pero No existe el mal y tal vez dentro de Superman. Porque es, bueno, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Es Superman. Es el ser que busca la superioridad moral del Homo sapiens. O sea, es una evolución del pensamiento del propio ser humano. y tal vez si es que lo piensas desde un inicio, el lenguaje no es el mismo. De alguna forma el lenguaje sí nos... en América Latina, por ejemplo, nos emparenta muchísimo el lenguaje con nuestras variaciones, pero sí somos muy similares cambiando de una cultura a otra, es decir, no te sientes perdido como viajando a otras partes del mundo. Entonces, de alguna manera el lenguaje sí nos hermana y con estas otras culturas el lenguaje es no una barrera, pero sí un contexto distinto y un paradigma distinto, y lo que sucede es que en estas fantasías
masivizada se nos hace, pues nos tenemos que comer hasta este contexto del lenguaje que no Sí. se puede traducir. Ujú. Y, Y se empieza a unificar de alguna forma ajá, ciertas ideas o principios que realmente en tu diario no te sirven de nada. ujú. Porque estás completamente fuera del contexto, de dónde vienen. Y claro, y al final, ¿qué tan necesarios son, no? Porque luego está esto de que la fantasía ya se volvió una cosa como muy impuestamente necesaria. Es decir, si quieres ir a ver una película al cine como más comercial, que es al que podemos acceder todos, estás obligado a ver esta clase de películas Sí. fantásticas y a entender la fantasía desde este lugar. Y pensaba yo el otro día, no sé si con acierto o desacierto, que lo que surgió en los años anteriores con esta cuestión de las inclusiones forzadas, que eran las personas afro, trans, Ujú. la igualdad con el género. Pero pensaba sobre todo con las historias afro, porque tenemos esta serie que es súper buena, que si la pueden ver igual es una gran recomendación, es una Que la joya, recomendamos que es completamente. Atlanta, Sí. que es una serie pues escrita, actuada, dirigida y todo por personas de la cultura de Atlanta, pues, de Estados Unidos. Entonces tienes una historia que es genial, o sea, cada capítulo es una joya y son historias contadas desde tu visión, que a veces es muy fuerte con su propia cultura. Entonces lo que tienes con estas inclusiones forzadas a la fantasía es que terminas teniendo personajes a los que dices, sí, entra a mi fantasía de persona blanca. Es así como tú debes ser visto. No es mi historia contada, es la historia de las personas blancas dejándote entrar en nuestra fantasía. Es la posición a la que nosotros te podemos dar y así te puedes fantasear. Cuando historias como esta, historias que se generan por las mismas personas, no se cuentan, porque ¿quién te da? O sea, tienes pocos directores que intentan contar sus propias historias de sus propias maneras. Y a esto que te compartía de por qué hay estas historias como, bueno, la de Atlanta, Ujú. el Get Out, que se volvió esta película súper famosa, que tienen esta narrativa surreal afro, o sea, específicamente surreal afro estadounidense y como de estas regiones como Georgia y demás, donde hay como un fuerte asentamiento de la cultura afro. Entonces ellos tienen su propia forma de entender su mundo y de narrar sus cosas y de darte esa fantasía. Pero todas las otras historias, y por eso se sintió forzado, es como, entra a mi fantasía, cumple el papel que yo quiero que cumplas. Que también de alguna forma las grandes industrias, y no solo hablamos del cine, sino en general, las grandes industrias son industrias. Y lo que buscan son compradores. O sea, lo que les interesa es generar dinero. No les interesa, bueno, detrás puede haber gente que sí esté interesada en, yo que sé, aspectos importantes de la cultura o aspectos sociales que puedan, no sé, como ser relevantes para todos, pero no necesariamente es el caso general. El caso general, lo sabemos claro, es hacer dinero. Y detrás de eso harán lo que tengan que hacer. Si tienen que volverse políticamente correctos, lo harán. Como ahora, si tienen que volverse políticamente incorrectos, lo harán. Claro, y por eso todo tiene un final, porque no hay, es decir, hay una cuestión maquinada detrás de todo esto, que no es verdaderamente el reconocimiento de otra forma de ver el mundo, es el reconocimiento de lo que dé dinero o de lo que sea la narrativa que convenga en ese instante. Y por eso cuando deje de convenir esto va a dejar de pasar. Exacto. Entonces no es que verdaderamente quiero entenderte, ni apreciarte, ni verdaderamente incluirte. Solamente quiero ponerte como en este papel que debes jugar por este momento. La ventaja de eso es que al ser tan masivo y por último forzado, porque los seres humanos a veces si no se nos fuerza, no abrimos los ojos, es que es eso, ¿no? De alguna forma sí se vuelve un pie como un alza que permite
entender estos temas que si es que no los hacías así a la fuerza, la gente tal vez no los pelaba. Sí, y la fantasía es un arma de doble filo, por eso hay que tener cuidado. A veces caminamos para afuera, pero a veces caminamos para adentro. Yo hoy les voy a contar un cuentito y les dejaré como a su libre interpretación lo que quiere decir. Érase una vez el hijo de un rey, a quien entraron deseos de correr mundo, y se partió sin más compañía que la de un fiel criado. Llegó un día a un extenso bosque, y al anochecer, no encontrando ningún albergue, no sabía dónde pasar la noche. Vio entonces a una muchacha que se dirigía a una casita, y al acercarse se dio cuenta de que era joven y hermosa. Se dirigió a ella y le dijo: «Mi buena niña, ¿no nos acogeríais por una noche en la casa, a mí y a mi criado?» «De buen grado lo haría», respondió la muchacha con voz triste, «pero no se los aconsejo. Mejor es que busquen otro alojamiento». «¿Por qué?», preguntó el príncipe. «Mi madrastra tiene malas tretas y odia a los forasteros», contestó la niña suspirando. Bien se dio cuenta el príncipe de que aquella era la casa de una bruja, pero como no era posible seguir andando en la noche cerrada, y por otra parte no era miedoso, decidió entrar. La vieja, que estaba sentada en un sillón junto al fuego, miró a los viajeros con sus ojos rojizos. «Buenas noches», dijo con voz gangosa que quería ser amable. «Siéntense a descansar». Y sopló los carbones en los que se cocía algo en un puchero. La hija advirtió a los dos hombres que no comiesen ni bebiesen nada, pues la vieja estaba confeccionando brebajes nocivos. Ellos durmieron apaciblemente hasta la madrugada, y cuando se dispusieron a reemprender la ruta, estando ya el príncipe montado en su caballo, les dijo la vieja: «Aguarda un momento, que tomarás un trago como despedida». Mientras entraba a buscar la bebida, el príncipe se alejó a toda prisa, y cuando volvió a salir la bruja con la bebida, solo halló al criado que se había entretenido arreglando la silla. «Lleva esto a su señor», le dijo la vieja bruja. Pero en el mismo momento se rompió la vasija y el veneno salpicó al caballo. Tan virulento era que el animal se desplomó muerto, como herido por un rayo. El criado echó a correr para dar cuenta a su amo de lo sucedido, pero no queriendo perder la silla, volvió a buscarla. Al llegar junto al cadáver del caballo, encontró un cuervo que lo estaba devorando. «¿Quién sabe si cazaré hoy algo mejor?», se dijo el criado. Mató pues al cuervo y se lo metió en el zurrón. Durante toda la jornada estuvieron errando por el bosque sin encontrar la salida. Al anochecer dieron con una hospedería y entraron en ella. El criado dio el cuervo al posadero a fin de que se lo guisara para cenar. Pero resultó que había ido a parar a una guarida de ladrones, y ya entrada la noche se presentaron 12 bandidos que concibieron el propósito de asesinar y robar a los forasteros. Sin embargo, antes de llevarlo a la práctica, se sentaron a la mesa, junto con el posadero y la bruja, y se comieron una sopa hecha con la carne del cuervo. Pero apenas hubieron tomado un par de cucharadas, cayeron todos muertos, pues el cuervo estaba contaminado con el veneno del caballo. Ya no quedó en la casa sino la hija del posadero, que era una buena muchacha, inocente por completo de los crímenes de aquellos hombres. Abrió a los forasteros todas las puertas y les mostró los tesoros acumulados, pero el príncipe le dijo que podía quedarse con todo, pues él nada quería de aquello, y siguió su camino con su criado. Después de vagar mucho tiempo sin rumbo fijo, llegaron a una ciudad donde residía una orgullosa princesa, hija del rey, que había mandado pregonar su decisión de casarse con el hombre que fuera capaz de plantearle un acertijo que ella no supiera descifrar, con la condición de que si lo adivinaba, el pretendiente sería decapitado. Tenía 3 días de tiempo para resolverlo,
pero era tan inteligente que siempre lo había resuelto antes de aquel plazo. Eran ya 9 los pretendientes que habían sucumbido de aquel modo, cuando llegó el príncipe y, deslumbrado por su belleza, quiso poner en juego su vida. Se presentó a la doncella y le planteó su enigma. «¿Qué es?», le dijo. «Una cosa que no mató a ninguno y sin embargo mató a 12». En vano la princesa daba 1000 y 1000 vueltas a la cabeza, pero no acertaba a resolver el acertijo. Consultó su libro de enigmas, pero no encontró nada. Había terminado sus recursos. No sabiendo ya qué hacer, mandó a su doncella que se introdujese a escondidas en el dormitorio del príncipe y se pusiera al acecho, pensando que tal vez hablaría en sueños y revelaría la respuesta del enigma. Pero el criado, que era muy listo, se metió en la cama en vez de su señor, y cuando se acercó la doncella, arrebatándole de un tirón el manto en que venía envuelta, la echó del aposento a palos. A la segunda noche la princesa envió a su camarera a ver si tenía mejor suerte, pero el criado le quitó también el manto y le echó a palos. Creyó entonces el príncipe que la tercera noche estaría seguro, y se acostó en el lecho. Pero fue la propia princesa la que acudió, envuelta en una capa de color gris, y se sentó a su lado. Cuando creyó que dormía y soñaba, se puso a hablarle en voz queda, con la esperanza de que respondiera en sueños, como muchos hacen. Pero él estaba despierto y lo oía todo perfectamente. Preguntó ella: «Uno mató a ninguno, ¿qué es esto?». Respondió él: «Un cuervo que comió de un caballo envenenado y murió a su vez». Siguió ella preguntando: «Y mató sin embargo a 12, ¿qué es esto?». «Son 12 bandidos que se comieron el cuervo y murieron envenenados». Sabiendo ya lo que quería, la princesa trató de escabullirse, pero el príncipe la sujetó por la capa que ella hubo de abandonar. A la mañana, la hija del rey anunció que había descifrado el enigma y, mandando venir a los 12 jueces, dio la solución ante ellos. Pero el joven solicitó ser escuchado y dijo: «Durante la noche la princesa se deslizó hasta mi lecho y me lo preguntó. Sin esto nunca habría acertado». Los jueces le dijeron: «Danos una prueba». Entonces el criado entró con 3 mantos, y cuando los jueces vieron el gris que solía llevar la princesa, fallaron la sentencia siguiente: «Que este manto se borde en oro y plata, será el de la boda de ustedes». Y bueno, por ahí lo que les venía a contar, que siempre estuve anunciando en la parte anterior, tiene que ver un poco con los 2 personajes que que escuchamos al inicio, más bien. La esposa de Andreu Buenafuente, uno de los 2 actores, es actriz, ella también. Y tiene un personaje que es el que le hizo como más conocida, que se llama la niña de Shrek, que es un personaje terrible. Si quieren, búsquelo. O sea, me refiero a terrible es un poco grotesco, es un poco molesto, Sí. y a la vez es muy divertido. Entonces... es como un niño, ¿no? Al final, es como creo que es la gracia del personaje. Es como una exacerbación de esta forma de ser de los niños, muy fuera de moral y de toda... Claro, cuando tú todo te límite. sientas al lado de un niño o compartes con un niño, es un poco... A mí me sobrecogen porque Sí. no sabes por dónde van a ir. Y no puedes tampoco pararlos, digamos. No, No claro. entienden la lógica Claro. o la ética ni la moral, como dices, desde los lugares más formales o normados desde los que actuamos o solemos actuar nosotros, Ujú. sino actúan a sus anchas. Sí. Y bueno, se me hacía interesante que justo después de que estábamos viendo esto, me apareció otro video de ella en el que le preguntaban como, ¿de dónde nace este personaje? O cómo sientes, o sea, ¿cómo es actuar este personaje? Y ella decía, yo subo y, o sea, cuando tengo que interpretar este personaje, después no me acuerdo de nada. Yo he visto videos y me dicen que he hecho cosas y yo no me puedo acordar de nada. Entonces decía, de alguna forma esto es como una especie de posesión. Es como si este personaje tomara a esta actriz Sí. y viviera, y le reemplazara por un momento a ella.
Entonces me puse a pensar en las cuestiones de las posesiones, o sea, no es porque igual por esta cuestión, como hemos dicho, esta cultura que se ha vuelto tan dominante te hizo pensar que las únicas posesiones posibles son las de los demonios. Y en realidad son posesiones espirituales en general, que pueden ser posesiones fantasmas, demonios, ángeles, dioses, en el sentido de que son seres que están como en otro plano de funcionamiento, de conciencia, digamos, y que pueden tener un momento en el que se conectan contigo. Y esto, por eso les decía que antes la cuestión era como muy... A cada comunidad, si piensas en cada religión, hay una forma de estas expresiones. Los hinduistas, los budistas... en el vudú probablemente es uno de los más clásicos que conocemos, que hay estas posesiones, pero son de las deidades, no son de demonios. Que unos actúan como de una forma más agresiva, otros son como más suaves, otros enseñan, pero cada uno tiene su manera de expresarse, pero eso no significa que sean demonios. Las culturas africanas igual tienen esto, nosotros los latinos también tenemos de nuestra manera, por ejemplo los chamanes, los curanderos, el espiritismo tiene sus propias cosas, pero claro, o sea, esto está alrededor de todo el mundo. No se puede discutir que sea como algo que nos hemos inventado o algo que sucede porque tenemos psicosis internas, sino que más bien parece que es parte como muy de la genética y de la naturaleza humana, esta posibilidad de acceder a otras formas y a otros conocimientos. Y claro, el teatro, por ejemplo, en una de las, digamos que las condiciones menos extremas es el teatro, por ejemplo, justo lo que relata esta actriz, es como que me ha pasado. En cosas muy simples, cuando a mí me ha tocado ser profe justamente de niños, tengo que entrar en una especie de personaje que sea resistente y flexible a la vez para aguantarles a los enanos. Aquí, por ejemplo, esto para mí es como una cosa peculiar. Entonces, de alguna forma sí me pongo en una especie de... Sí es una especie de trance. Sí, porque claro. Si yo quisiera después acordarme de todo lo que dije, que tú me has preguntado a veces cosas y me has dicho, no nos hablamos acordamos de esto. lo que decimos tampoco. No soy muy consciente. Y otra cosa que ya es un poco más límite, cuando tú te enojas, cuando hay enojo o cuando te sientes en alguna situación límite, en un accidente, reaccionas de formas en las que luego no eres consciente de que hiciste eso. Claro. Luego están cosas como las personalidades múltiples, que a mí eso también se me hace súper interesante, que son formas de posesión en tu propia conciencia. Cambias de persona de manera muy extrema al punto en el que está, pues, científicamente ¿cómo se dice? Me fue la palabra. ¿Qué? O sea, está catalogado, tipificado. O sea, ellos lo verificaron, que hay cambios neurológicos y físicos. Reconocido. Claro, los espiritistas, por ejemplo, también otro fenómeno Claro. que es como de algún familiar, no es que estás poseído por el espíritu de un diablo, sino que viene algún familiar, por ejemplo. Los medium y todo, sí. Los estados de conciencia alterados, ya sea por alguna clase de enteógeno o por métodos de respiración o de meditación. Y luego, claro, tenemos justo lo que decíamos, ¿no? La infancia, que ahí estás como siempre metiéndote en un personaje diferente, eres el dramático. ¿Y no te acuerdas eres de un día al otro? De un día al otro no te acuerdas lo que pasó el día anterior. Para nada. Luego están los sueños, donde al parecer también cuando te acuerdas tú de algún sueño, si dices, chuta, qué forma tan rara de actuar. Yo no actúo así, pero en el sueño a veces te sale. Claro. Como que eres mucho más, qué sé yo, o lujurioso, o estás terriblemente triste. Son como formas en las que tal vez sí te sientes como cambiar tan drásticamente. Y una amiga, por ejemplo, me contaba que en estas terapias de constelaciones, un método era como darle a cada persona un personaje de tu familia con el que podías, al que le podías dirigir, o sea, podías hacer esta cosa de imaginarte que es esta persona y pues ahí poderle hablar y decir lo que le quisieras decir. Es otra forma como de, pues
pues ahí no es tanto poseer, pero es como darle al otro sí una especie de posesión Sí, un poco consciente. sí, terminas como envolviendo al otro en el manto Pues si de quieres esta verlo, de la fantasía, fantasía, ajá, ajá. de esta fantasía Sí, a la que estás, o por la que estás buscando como respuestas. claro, ajá, que al fin también es un poco de teatro. Sí, Entonces, claro, pues luego decía, bueno, todo esto es posible de alguna forma porque tenemos un alma, ¿no? Porque se supone que lo que entra en ti es otro espíritu, es decir, otro ser que se conecta con esta parte tuya que no es tangible, porque de alguna forma te mueve desde adentro y que a la que tal vez le concedemos esta cuestión de que me hace ser cierta cosa o me hace ser de cierta manera. Entonces encontré un libro muy interesante, pues más que un libro es un folletito, porque tiene apenas 17 páginas, que se llama Las múltiples caras de las posesiones. La autora es Felicita D. Goodman, está muy interesante, es muy cortito y muy interesante. Y bueno, ella es una antropóloga y lingüista que pues es muy famosa y conocida porque escribió el libro que se llama El exorcismo de Anneliese Michael. Ella está pues muy ligada a todas estas cuestiones sobre todo estas cuestiones de posesiones y de fenómenos límites, digamos, de la personalidad. Y pues este libro es el que inspiró la película del exorcismo de Emily Rose. Ajá. Pero pues sus cosas están muy interesantes. Entonces, de alguna manera, en lo que cuenta en este libro de las múltiples caras de las posesiones es que digamos que tenemos un alma. Y el alma es como, y nuestro cuerpito es el carro. El alma es el conductor de este carro, utiliza ella esta metáfora. Entonces, lo que sucede en una posesión es que por un momento tú le cedes el papel del conductor a este ser que entra en ti. Es una metáfora que está muy cercana al tarot, ponte. La carta del carro es un poco del carruaje. Es un poco representa este momento, este estadio ¿Ya? de control sobre ti, sobre la cáscara del ti, del yo, del tú, del ser. Del alguien. Y pues bueno, entonces claro, ella dice que ya que tenemos como, pues los voy a decir de una forma muy resumida y muy aplastando muchas cosas, pero digamos que tenemos esta cuestión, esta metáfora del conductor, el alma, el cuerpito, el carro. Entonces a través de esto es muy posible realizar una posesión al darle el chance a otro que maneje. Entonces dice que, claro, en su observación antropológica te dice más o menos cuáles son los pasos para que pase una posesión. Es decir, no es que tú estás yendo un día tranquilamente caminando por la calle y se te entra tu espíritu y terminas en China. No pasa así. Hay ciertos requerimientos. Entonces uno de esos es que, claro, el espíritu, a ti no se te va a meter un espíritu del África, porque digamos, ¿cómo se llama? El Wa. No se te va a entrar porque no es tu... Este poder, sí. Ajá, no, a nosotros, incluso que estamos cercanos, los pentecostales, que es una rama como del catolicismo, no van a pasar a través de nosotros porque no es que entendemos eso directamente. Es decir, el espíritu sí está muy ligado a tu cultura y a tu conocimiento y totalmente a tu marco cultural. Entonces, primero es eso. No puedes como desprenderte de esto. No. Bueno, no sé. No soy un estudioso de eso, ¿no? Pero... Claro. Bueno, tiene sentido, ¿no? Estaba pensando Pachita, claro, Pachita era el espíritu, por ejemplo, claro, que le poseía ella era Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, claro. Ajá, el último líder azteca, ¿maya? Sí, no, azteca debe ser. Azteca. Sí. Claro, azteca. claro, entonces tiene que ser entonces cercano. Está muy claro, porque si no, ¿cómo hablaría tu lengua, por ejemplo? Si viniera un espíritu africano, se supone que no habla tu lengua. Si quiere dar un mensaje, ahí hay un problema lingüístico muy, muy grave. Y de nuevo, el lenguaje te da una forma, o sea, te da maneras de explicarte cosas. Luego, la otra cosa es que, digamos, después de encontrar la cultura, tú eres como una especie de ser que tendría una llave, la posibilidad de una llave y de una puerta para que pase este proceso.
La llave es una preparación ritual muy específica. De nuevo, esto tiene que ver con cada cultura. Cada lugar y cada expresión tiene una forma específica de ritual, cómo te vistes, procesos de ayuno, de meditación, tal vez danzas con la comunidad. Hay un montón de variaciones en cada lugar, pero todos tienen procesos rituales. Esta es la llave. Y la llave, para que funcione en la puerta, es que tú debes convertirte o debes dar la posibilidad de que tu cuerpo aloje este espíritu, es decir, debes entrar en un trance o en un éxtasis que permita esta entrada, es decir, una forma de obnubilar tus barreras, ¿cómo se llaman? Como lógicas y racionales. Como derrumbar esas paredes psíquicas. Y que construya el otro, el ser que esté ahí. Claro, es como emborrachar. Claro. Entonces pierdes una conciencia, pero adquieres otra. Ajá, entonces de alguna forma, y claro, esto decía, no es siempre un proceso sencillo. En varias culturas hay como toda una pelea entre el chamán y el espíritu, y es como un momento muy fuerte en el que al final el espíritu gana y entonces puede vivir a través de ti. Pero si no hay como todos estos procesos básicos, por lo menos esto no sucede. Entonces, claro, luego, claro, hay cosas interesantes, ¿no? Como que al final de todo proceso, esto que decimos, aún en el más sencillo que es el teatro, o como cuando te despiertas de un sueño, tienes escasa o nula memoria de lo que sucedió, porque, pues, digamos que no eres tú. Y quizás podríamos argumentar que de alguna forma tu alma está un poco atada a tu memoria. Podría ser, no lo sé. Bueno. Podría ser. Y entonces, claro, justo hablaba de esta cuestión de las personas que tienen personalidades múltiples. ¿Qué sucede con una personalidad múltiple? Que... no me acuerdo el nombre de este asesino. Bueno, era un asesino, una persona, un criminal, puchicas, no me acuerdo el nombre. Que tenía como un montón de personalidades. Hay un documental en Netflix, y no me acuerdo si alguna vez hablamos aquí de él. Pero es una demencia, o sea, porque tiene desde una niña de 8 años hasta un ruso soviético. Sí. Es una demencia. Y claro, ella reporta en su libro el caso de una mujer que se llamaba Eva. Y que fue al psicólogo y era como, sí, bueno, me está doliendo la cabeza y me siento muy mal. Esta era la que llamaba la Eva blanca. Y de pronto, mientras está conversando con ella, aparece la que le llamaba la Eva negra. Y él dice que pues le impresionó mucho cómo cambió su rostro, sus ojos, su forma de expresarse de una persona como muy quieta, callada y desabrida a alguien como mucho más lanzado. Y me dice, ¿qué huele, doctor? Claro, eso es, sí. Entonces, claro, lo interesante con esto, bueno, igual las personas con personalidad múltiple no recuerdan lo que está haciendo el otro y al parecer hay como una especie de trato que se hace internamente. Pero la diferencia está en que justamente como esto no está atado a ningún proceso ritual, no hay este cierre, porque en todas las otras cuestiones, como está enmarcado dentro de un proceso cultural, ritual, hay un inicio, hay un momento en el que entras en el trance, entra el espíritu y hay un cierre que le permite salir y a la persona como retomar y entender que ha vivido como un proceso doble aunque no recuerde, o que tiene esta capacidad. En el caso de las personas con personalidad múltiple, no hay esto porque no están enmarcados en ninguna cultura y no hay este proceso como de cierre, de cambio, ni de entrada ni de salida. Entonces, claro, él decía, no hay ninguna clase de control y esto le genera mucha ansiedad a las personas porque no es como que lo puedan controlar. En el caso de los rituales lo estás controlando porque lo llaman. Ya, claro. Entonces, en este caso, él dijo una vez, o sea, el psicólogo reportó que solamente una vez logró como decirle así como, a ver, que venga Eva negra, y lo logró, pero el resto de veces era como un caos de ir y venir. Entonces, claro, eso es muy interesante pensando en que esto está atado a sociedades que ya no tienen formas rituales ni formas estructurales sociales en las que compartes con una comunidad y hay una comunidad que te ampara y que te permite no tipificar esto como un desajuste mental o eres un psicópata o un, ¿cómo se llaman las personas que tienen
esquizofrenia, ajá, porque esto era parte de lo que ella reportaba en su texto, que es, pues, al principio lo primero que hacían los antropólogos es ir descartando que esto no es un problema mental, y no lo es parte, como decía, como de la genética humana, porque está presente en absolutamente todas las culturas, indiscutiblemente esta cualidad. Y no es negativo necesariamente. Muchas veces es para procesos de... las personas que tienen esta capacidad son líderes de la comunidad, o en general son procesos que sirven para que la comunidad se fortalezca. Es decir, es un momento en el que te estás comunicando con lo que ellos podrían o podríamos pensar que son lo verdaderamente humano. Esta parte de nosotros que no está regida por estas reglas que nos hemos inventado, que al fin y al cabo son pura fantasía de los seres humanos, de cómo se supone que somos los seres humanos. Pero llegados a estos procesos, es probable que estemos entendiendo algo verdaderamente humano, que si es que no lo lees dentro de esto y lo lees desde otro contexto, que es la ciencia, puedes terminar pensando que son personas que requieren un tratamiento, que requieren pepas, y la verdad es que no, son personas que tienen tal vez una capacidad de entender lo humano en otro estado. Desde otro lugar. Al que hemos leído nosotros como fantasía. Claro. Como que este es el mundo irreal en el que entras en tus sueños y en tus cosas. Es un poco parecido, bueno, como haciendo un resumen muy breve, ¿no? Y claro, un poco superficial del tema, lo que le dice el doctor a la... ¿A la Eva? No, Sí. lo que le dice, no me acuerdo el nombre del doctor, al personaje principal de Nosferatu, a la mujer, mira, le dice, tú en otra época Sí, yo también me hubiese acuerdo de sido eso. alguien, Como una chamana de un pueblo, sí. hubiese sido muy importante. Piensa Qué malo tú que te tocó vivir nacer aquí. en la modernidad. Claro. Pero piensa tú que eso es muy probable y estamos desaprovechando, y de alguna forma por eso nuestro mundo se ha vuelto tan rígido, tan duro y tan cruel, porque nos estamos olvidando de lo que verdaderamente es ser humano al acceder a ese estado fantástico, si quieres llamémoslo. Sí, y tristemente también nos hemos olvidado de la importancia del ritual. Y uno de nuestros pequeños rituales que tenemos en el programa y esta temporada es decidir el tema del siguiente capítulo por medio del azar. Para no caer en más caos que el caos que ya cometimos hoy. Así que la próxima semana vamos a hablar del fuego. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la radio Dementemente por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos grupos de Telegram y WhatsApp donde intentamos publicar noticias y curiosidades. Pueden conversar con nosotros y unirse en estas redes para compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana por la radiodementemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos del Palo Encebado.